Siendo las 10:50 de la mañana, la suscrita juez tercera administrativa del Circuito Judicial de Facatativá se constituye en audiencia pública y la declara abierta para llevar a cabo la diligencia de pacto de cumplimiento dentro del proceso cuyo radicado es 25, 26, 93, 33, 30, 03, 2017, 0001400, promovido por Graciliano Gutiérrez y otros contra el municipio de Facatativá y otros. Para llevar a cabo la presente diligencia, conceder el uso de la palabra a los intervinientes a fin de que se identifiquen. En primer lugar, tiene el uso de la palabra el actor popular, señor Graciliano. Procedo entonces a concederle el uso de la palabra a la apoderada del municipio de Facatativá. Buenos días a la señora juez, a la señora procuradora y demás asistentes a la presente audiencia. Mi nombre es Joana Acosta Moncada, funjo en la presente audiencia como apoderada sustituta del doctor Carlos Alberto Rojas Andrade, apoderado principal del municipio de Facatativá, para lo cual allego al despacho en un folio útil memorial poder sustitución para los fines pertinentes. Gracias. Tiene solo la palabra la apoderada empresa Aguas de Facatativá. Buenos días, honorable juez, a la procuradora, a todos los asistentes. Mi nombre es Fidel Ignacio Espitia Ordóñez, acudo como apoderado de la empresa Aguas de Facatativá. Muchas gracias. El despacho da constancia que el apoderado de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, el doctor Mauricio Ernesto Peñuela Guerrero, no se hizo presente esta diligencia, como tampoco la curadora ad litem de la constructora Ival Limitada, la doctora Olga Judith Mendoza Jiménez. Concedo el uso de la palabra a la representante del Ministerio Público. Gracias, señoría. Buenos días a los presentes. Lady Castaño González, procuradora 198 Judicial 1 Administrativa de Facatativá. Previo a conceder el uso de la palabra al doctor Luis Fernando Morales Casallas, este despacho quiere hacer referencia a la solicitud de admisión de terceros intervinientes que presentaron el 25 de enero de 2019 los señores Roberto Ángel Conde, Luis Fernando Morales Casallas y César Iván Califa Montaña. Ellos solicitan que se admitan como terceros intervinientes dentro del proceso, para lo cual afirman que como ciudadanos se ven afectados con la decisión que interviene el espacio público de manera ilegal y que por tanto consideran procede su admisión en defensa de los derechos colectivos a un ambiente sano y a que se cumpla lo normado en el plan de ordenamiento territorial. En el presente asunto se observa que los señores Roberto Ángel Conde, Luis Fernando Morales Casallas y César Iván Califa Montaña solicitan su vinculación a este trámite como coadyuvantes de la parte demandante, toda vez que manifiestan interés legítimo para la protección del derecho colectivo. Por tanto, en virtud de los derechos que aquí se pretenden proteger y en tanto que con ellos se busca la satisfacción de necesidades comunes o de defensa de la comunidad, es procedente aceptar que intervengan en este asunto como coadyuvantes de la parte activa y se les advierte que tomarán la presente acción constitucional en el estado en que se encuentra al momento de su intervención. En consecuencia, se resuelve tener como coadyuvantes a los señores Roberto Ángel Conde, Luis Fernando Morales Casallas y César Iván Califa Montaña, quienes serán coadyuvantes de la parte actora. Esta decisión se notifica en estrados. Sin haber recurso al respecto, procedo a concederle el uso de la palabra al ingeniero Luis Fernando Morales para que se identifique. Gracias, su señoría. Mi nombre es Luis Fernando Morales Casallas, soy ingeniero civil. Gracias. Solamente para confirmar y que quede en el audio, le pregunto al ingeniero Luis Fernando Morales Casallas si usted va a intervenir en nombre también del señor Roberto Ángel Conde y del señor César Iván Califa Montaña. Sí, entonces voy a intervenir en nombre de mis compañeros César Califa y Roberto Ángel. Bueno, procedemos entonces con el pacto de cumplimiento. Antes de escuchar las posiciones de las partes y de los terceros coadyuvantes de las partes, sobre la acción instaurada, el despacho debe hacer las siguientes precisiones. La acción popular que nos convoca está dirigida a la protección de los derechos colectivos, al goce de un sistema de un ambiente sano, a la moralidad administrativa, a la existencia de equilibrio ecológico y al manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación ecológica, su conservación, restauración y sustitución, la protección de áreas en especial importancia ecológica de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas, así como los demás intereses de la comunidad relacionados con la preservación y restauración del medio ambiente, el goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público y la defensa del patrimonio público. Dicho lo anterior, observa el despacho que existen dos frentes que se deben atender. Por un lado, la construcción que se está realizando en los predios altillos del Chico 2,
que según la parte actora corresponde a espacio público y no deberían estar autorizados para la construcción. Y por el otro, la explotación que se está realizando en la cantera, que queda ubicada en la vereda Mana Blanca, en Cartagena, en Mana Blanca, en este municipio, en Facatativá, Cundinamarca. Al respecto, pues ya dichas las posiciones de las partes, sería lo primero decir que el objetivo de esta audiencia es pues llegar a un pacto de cumplimiento, de tal manera que pues nos evitemos ir hasta la sentencia. No obstante, uno de los presupuestos para llegar a ello es que se encuentren todos los actores. En este caso, pues tendría que encontrarse los señores Aristizábal, así como la CAR y la curadora de la constructora Ival Limitada. Entonces, pues dado que ellos no están, pues de manera preliminar, pues debo decir, no es posible llegar a un acuerdo mediante un pacto de cumplimiento, de tal manera que se pueda terminar esta controversia de manera anticipada. En ese orden, entonces, pues, no obstante lo dicho, es importante conocer a las personas que se encuentran aquí para que expresen sus posiciones, por supuesto, de manera sucinta, teniendo en cuenta que ya se han expresado mediante la demanda, mediante las contestaciones, y pues el objetivo, entonces, es simplemente escuchar sus posiciones. En primer lugar, le voy a dar el uso de la palabra al señor Graciliano. Ya usted de manera previa me manifestó que el ingeniero Luis Fernando iba a hablar, entonces le vamos a dar la palabra al ingeniero para que hable pues en representación solamente del señor Graciliano y del señor Morales y del señor Califa, sino pues de toda la comunidad que usted representa. Los 7 predios están 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Castillo de Chicó queda aquí. O sea, no se cumplió con el plan de ordenamiento. Entonces, el plan de ordenamiento es de obligatorio cumplimiento. En Facatativá no se podían hacer sino 7 urbanizaciones dentro del urbano y no se podían hacer sino 7.051 viviendas. ¿Cuántas viviendas se podían hacer en esos 7 predios? En las 18.42 hectáreas no se podían hacer sino 1.800 viviendas. Y en el área de expansión urbana se podían hacer 4.626 viviendas. Sumados estos dos valores, nos da el total de viviendas a construir entre el 2001 y 2011, que son 6.486 viviendas. En Facatativá no se podían construir sino 7 predios. Le hago una preguntita, ingeniero. Este documento técnico soporte el que usted me está hablando hace parte del POT de Facatativá, que es el decreto 69/2002. Perfecto. ¿Usted lo anexó como prueba o lo decretamos? En la página 79, en el numeral MPT24, dice que el municipio hoy en día no cuenta sino con 1.040.000 metros cúbicos y tiene una deficiencia de 4.160.000 metros cúbicos a la fecha. O sea, no tenía viabilidad. ¿De dónde es esta fuente? Discúlpeme, señor ingeniero. Esto es del plan de desarrollo para este periodo, 2016-2019. O sea, a la fecha, el municipio no cuenta ni con la capacidad para los 116.000 habitantes y hoy en día hay 22 urbanizaciones de demás ilegales, que las tengo denunciadas. Entonces, dejo claro de que en lo urbano no están habilitados sino 7 predios y Altillo del Chicó no estaba habilitado en el plan de ordenamiento. El plan de ordenamiento es de obligatorio cumplimiento. Paso con los parques. Dice, los planes de ordenamiento territorial tendrán un programa de ejecución que define con carácter obligatorio las actuaciones sobre el territorio previstas en aquel durante el periodo correspondiente a la administración municipal o distrital, de acuerdo con lo definido en el plan de desarrollo, señalando los proyectos prioritarios, la programación de actividades, las entidades responsables y los respectivos recursos. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que está aquí en el plan de ordenamiento debe estar incluido en el plan de desarrollo. O sea, tanto los parques como las redes de acueducto y alcantarillado que están
debían de estar incluidas en el plan de desarrollo de esta administración. O sea, aquí hubo prevaricato. No incluyeron lo que está aquí en el plan de ordenamiento territorial. En el plan de ordenamiento, en el artículo 31A, complejos deportivos, dice, el municipio de Facatativá contará con áreas destinadas al deporte y la recreación, hacen parte de estas, 2 puntos. Complejo deportivo Facatativá en predio con número catastral, bueno. Complejo deportivo Cartagena, con los números catastrales 00000007 01000000 y 000007 0082 00, según plan de implantación. O sea, en el plan de ordenamiento, ¿qué les tenían que hacer a esta comunidad? Hacerle un complejo deportivo. El despacho reanuda la diligencia, dejando claro que las pretensiones de la demanda, como se quedó al principio, solamente se someten a 2 frentes. El primero es el relacionado con la construcción Altillos del Chico 2 y el segundo con la cantera que se encuentra en Mana Blanca. Esto se los deja claro el despacho por la manera como se está desarrollando esta audiencia. Entonces, quedando eso claro, esta decisión se notifica en estrados y únicamente a esos 2 aspectos se va a referir el despacho en el fallo. Tiene la palabra el señor ingeniero para que pues continúe hablando, para que nos haga en 5 minutos. ¿Lo puede interponer? ¿Interponer? Su señoría, con todo respeto, interpongo recurso de reposición. Subsidio de apelación, si me lo concede. Mi nombre es César Iván Califa Montaña, soy tercer interviniente dentro de esta actuación, dentro de este proceso. Interpongo el recurso de reposición en subsidio de apelación, si me lo concede, en el siguiente sentido, en que nosotros nombramos una operación Cartagenita Mana Blanca que hace esa operación Cartagenita Mana Blanca, las encontramos en el artículo 163 y artículo 164 en la operación tratamiento y mejoramiento integral de este sector. En este orden de ideas, la operación Cartagenita Mana Blanca se integra como una sola, o sea, entonces no se debe separar Mana Blanca Cartagenita, sino se debe tomar todo como lo dice el plan de ordenamiento territorial, que es de obligatorio cumplimiento para todos los funcionarios públicos. No se debe separar la operación. Cuando usted, perdón, lo interrumpo, señor Califa, cuando usted dice el plan, ¿a qué se refiere específicamente? Porque es un plan muy grande. El plan de ordenamiento territorial está dividido en varias operaciones. Entre esas operaciones está Cartagenita Mana Blanca. Y es eso lo que nosotros reclamamos en la demanda, esa operación Cartagenita Mana Blanca y sus espacios públicos como están en las pretensiones de la demanda. Nosotros no estamos separando Mana Blanca a un lado y Cartagenita a otro. Todo hace parte de una operación íntegra que está dentro del plan de ordenamiento territorial y está sustentado en el artículo 163, 164, 165, operaciones específicas. Y encontramos estas operaciones que no se pueden separar porque están dentro del plan de ordenamiento territorial. Todo hace parte de esa operación. Estamos acá, por favor. El Cerro Mana Blanca, Altillos del Chicó, pertenece a la operación Cartagenita Mana Blanca. Es solo una. Pero específicamente cuando yo hice la decisión dije, por un lado vamos a hablar de Altillos del Chicó. ¿Hay oposición frente a eso?
En que no se incluyan los complejos deportivos, porque los complejos concretamente deportivos, sobre eso. Sí, porque Okay. hacen parte de la operación Cartagenita Mana Blanca, así como se estipuló en las pretensiones de la demanda. Del recurso interpuesto, corro traslado al municipio de Facatativá. Solicito a la señora juez no tenga en cuenta el recurso, toda vez que las manifestaciones hechas por la parte interviniente y por la parte actora tratan es de reformar la demanda de la cual se nos corrió traslado, y así las cosas se le estaría vulnerando tanto el derecho a la defensa al municipio de Facatativá como a las demás entidades, como también a los dueños o a los propietarios de del terreno donde ellos están haciendo la afectación, donde ellos refieren la afectación de donde debía haberse hecho los parques. Esas personas no están y ya se trabó la litis. Adicionalmente, la reforma de la demanda se puede hacer hasta cuando se cite audiencia de conciliación, y la audiencia de pacto de cumplimiento ya se está llevando a cabo. Entonces, esa reforma no pudo haberse hecho en este estado de la diligencia. Muchas gracias, señora jueza. Uso la palabra al apoderado de empresas de aguas de Facatativá, para que se pronuncie sobre el recurso. No, señora juez, yo considero que se debe desestimar el recurso, teniendo en cuenta que las pretensiones señaladas en la demanda pues ya fueron objeto de verificación y se ha delimitado el alcance de las mismas, tal como lo manifiesta la apoderada de la administración municipal. Entrar a modificar esas pretensiones podría vulnerar los derechos de las personas que no asistieron a esta audiencia, y tampoco es el escenario procesal para realizar esa modificación. Representante del Ministerio Público tiene el uso de la palabra. Gracias, señoría. Tal como lo mencioné antes de que se suspendiera esta diligencia, cuando se estaba alegando pretensiones adicionales o que no se entendieron en la demanda, reitero lo que manifesté en esa oportunidad. Desde la demanda se evidencia que son dos puntos los que se están discutiendo aquí, y es la licencia y construcción de Altillos de Chicó y la explotación ilegal minera que se está realizando en el cerro de Mana Blanca. De hecho, de eso se desprende igualmente de los hechos, de las pretensiones, de las medidas cautelares. Incluso desde el auto inadmisorio, el despacho judicial en su oportunidad en 2017 manifestó cuáles eran los dos frentes de acción de esta de esta acción constitucional, refiriéndose a las licencias de urbanismo y construcción de Altillos de Chicó, así como la explotación minera del cerro de Mana Blanca. En ese orden, procede el despacho a resolver la reposición así. Conforme lo indicó la representante del Ministerio Público, mediante auto de 16 de febrero de 2017, este despacho dispuso inadmitir la acción popular y consideró que, comillas, el despacho observa que las pretensiones de la demanda el actor popular se refiere a una licencia de urbanismo de construcción concedida por la Alcaldía Municipal de Facatativá. No obstante, el demandante omitió identificar el titular beneficiario de la licencia en comento. Igualmente, en la solicitud de medidas cautelares hizo referencia al cese de explotación de canteras. Sin embargo, tampoco indicó la persona natural o jurídica que presuntamente se encuentra adelantando la mencionada explotación en el cerro Mana Blanca de Cartagenita. En ese orden de ideas, este despacho judicial, en aras de garantizar el debido proceso y proteger el derecho a contradicción y defensa de las partes, entiéndase acá la contraparte, dispondrá que el actor popular individualice con precisión: a. 1. El titular de beneficiario de la licencia de urbanismo objeto de la controversia, y 2. La persona natural o jurídica que presuntamente se encuentra adelantando la mencionada explotación en el cerro Mana Blanca Cartagenita, lo anterior en razón a que las decisiones que se adopten dentro del presente trámite judicial eventualmente pueden comprometer derechos e intereses de personas en mención. Teniendo en cuenta lo que dijo este despacho, mediante memorial radicado el 22 de febrero de 2017, el señor Graciliano Gutiérrez Palmar, hoy actor popular, procedió a subsanar la demanda, indicando por un lado titular de la licencia de urbanismo, para lo cual señaló que su titular era la constructora Ival Limitada, y por otro lado las personas naturales que estaban adelantando la explotación en la cantera en el cerro Mana Blanca. En esta ocasión, lo que se observa es que el actor popular no presentó recurso de reposición cuando se le admitió la demanda, y tampoco aclaró que una de las pretensiones hacía referencia específicamente a los parques, de los cuales hoy están haciendo referencia. Por otro lado, cuando se admite la demanda,
y se vincula en calidad de litisconsorcio necesario a la constructora IVA Limitada, así como las señores Blanca Norelia Giraldo Aristizábal, William Alberto Giraldo Aristizábal, Jorge Alberto Giraldo Aristizábal, María Elena Botero Serna y Carlos Mario Giraldo Aristizábal, entendió este despacho se hacían referencia a las dos pretensiones a las que hice referencia, porque de haber sido lo contrario, habría que haber vinculado a las personas que estaban ocupando los predios en los que presuntamente se tenía que hacer la construcción de los parques. En ese orden, este despacho no repone la decisión en el sentido de mantener esas dos pretensiones. En ese orden, entonces, el despacho resuelve no reponer el auto por el cual se dejó claro las pretensiones que este despacho, los dos frentes que este despacho estudiaría. Segundo, rechazar por improcedente recurso de apelación. Esta decisión se notifica en estrados. Continuamos entonces, le doy el uso de la palabra al ingeniero, no sin antes hacer precisión de dos cosas. La primera es que esta diligencia se suspendió por petición de la comunidad, y que si se suspendió es para que pudieran aclarar lo relativo a cómo tenían redactada la demanda y la pretensión de los parques. Que quede muy claro que acá no se pretendió, detrás de cámaras acordar, ni mucho menos. Esto tiene que quedar muy claro. Segundo, que esta acción, el día de hoy se está celebrando es una audiencia de pacto de cumplimiento donde la idea es llegar a un acuerdo concreto, y si estamos escuchando a las partes es para que de manera breve expongan su punto de vista. Ya el ingeniero hizo referencia a Altillos del Chicó y únicamente lo vamos a escuchar en 5 minutos, teniendo en cuenta que ya se ha extendido lo suficiente en esta audiencia para que explique lo que sea concreto en relación con la cantera. Lo escuchamos, señor ingeniero. Entonces, aquí pongo de presente de que la CAR en ningún momento podía haber dado permiso de explotación de la cantera, sino hoy el plan de ordenamiento se tenía que concluir en el 2011 porque es para 3 periodos. A la fecha, la cantera no se ha rehabilitado. La explotación que se estaba haciendo era para venta de recebo, entonces nunca se hizo la restauración morfológica, sino se dio fue una licencia de explotación. Entonces yo quiero que queden claro de que la CAR, el único permiso que podía hacer era la restauración morfológica, más no la explotación para venta. Gracias. Tiene uso de la palabra la apoderada del municipio de Facatativá para que de manera muy sucinta exprese lo correspondiente. Señora juez, como el objetivo de esta audiencia es manifestar si a la entidad que represento le asiste un ánimo o tiene alguna fórmula de pacto de cumplimiento, manifiesto al despacho que en reunión adiada el 20 de septiembre de 2018 el Comité de Conciliación y Defensa Judicial del municipio de Facatativá trató el tema que hoy nos convoca y decidió no presentar fórmula de pacto de cumplimiento, teniendo en cuenta las excepciones que se expresaron en el escrito de contestación de demanda. Para el efecto, llegó al despacho en un folio útil la certificación suscrita por el doctor Fabián Darío Romero Moreno, quien es el secretario técnico del Comité de Defensa Judicial del municipio de Facatativá. Muchas gracias. Gracias. El despacho incorpora el documento suscrito por el secretario técnico del Comité de Conciliación y Defensa Judicial del municipio de Facatativá, donde consta que el Comité de Conciliación y Defensa Judicial del municipio de Facatativá decidió o recomendó mejor no presentar fórmula en esta audiencia de pacto de cumplimiento. Tiene uso la palabra Empresa de Aguas de Facatativá. Señora juez, en este mismo sentido, el Comité de Defensa Judicial de la empresa Aguas de Facatativá se reunió el día 30 de enero, donde decidió no presentar fórmula de arreglo frente a la acción popular que nos ocupa. Por tal motivo, pues también allegó a su despacho certificación suscrita por el secretario técnico del Comité de Defensa Judicial. Gracias. El despacho se permite incorporar el documento suscrito por el secretario técnico del Comité de Conciliación y Defensa Judicial de Empresas de Aguas de Facatativá, EAF SAS ESP, donde consta que han decidido de forma unánime no presentar pacto de cumplimiento. Concedo el uso de la palabra a la apoderada del Ministerio Público. Gracias, señoría. Tal como se indicó al inicio de esta diligencia, ante la inasistencia de algunos de los demandados, esto es tanto el IVA Limitada como la CAR, resulta necesario declarar fallida esta etapa de pacto de cumplimiento, no sin
partes presentes en algún momento igual se puede llegar a presentar este pacto en otra oportunidad. No obstante, ante la ausencia de la CAR, yo quisiera dejar sí unas precisiones y solicitudes, su señoría. Me parece un poco delicado que la CAR no haya asistido a esta audiencia de pacto de cumplimiento, dada una de las pretensiones y hechos que se están estudiando dentro de la acción constitucional, especialmente el tema de explotación dentro de la cantera. Máxime cuando contestaron la demanda, manifestaron que esto estaba en proceso de finalización, este plan de manejo, recuperación y reestructuración o recuperación de la zona, pero posteriormente manifiestan en el 2018 que ellos siguen explotando, ¿sí? Y que van a iniciar las acciones de imponer medidas compensatorias contra los que están explotando esta cantera, cuando no se les prorrogó el tema del plan de manejo, recuperación y restauración ambiental. En esa medida sí me parecía importante que la CAR hubiese venido a esta diligencia para proponer una fórmula de pacto de cumplimiento tendiente a garantizar que este plan de manejo sí diera cumplimiento, o a manifestar cuáles eran las acciones que iban a tomar en contra de estos particulares que siguen explotando aparentemente la zona, ¿sí? Con fecha 2018, no sé si hasta fecha ya cumplieron o no cumplieron. En esa medida, si lo considera procedente su señoría dentro de la etapa que corresponda, y pues de oficio se decreten las pruebas tendientes a demostrar que este plan de manejo, recuperación y restauración ambiental sí se está cumpliendo o ya se cumplió, o cuáles fueron las medidas sancionatorias que impuso la CAR en pro de garantizar que esto se evite o se siga explotando esta zona. A su vez, creo que eso principalmente el tema de garantizar que ellos estén dándole el plan de manejo necesario para la recuperación de la zona, y que la CAR dentro de la oportunidad pertinente justifique la inasistencia a esta diligencia, máxima cuando era de carácter obligatorio su asistencia y manifestación de pacto de cumplimiento dentro de la oportunidad respectiva. Muchas gracias. Escuchados son los intervinientes en esta diligencia en los términos del artículo 27 de la Ley 472 de 1998. Se observa que una de las causales para considerar fallida la diligencia es cuando no comparecieran la totalidad de las partes interesadas. Como lo dije al inicio de esta audiencia, no concurrieron parte de los intervinientes en este asunto como demandados, los señores Aristizábal y la señora Botero. Y pues tampoco se encuentra la CAR, que como bien lo dijo la representante del Ministerio Público, su presencia era indispensable, teniendo en cuenta que ella es la que se encarga de conceder las autorizaciones para el plan de manejo y recuperación, como también lo ha expuesto acá el actor popular. En ese orden, pues lo procedente será declarar fallida la oportunidad de lograr un pacto de cumplimiento. Como segundo punto, se le concederá al apoderado de la CAR que en el término de 5 días justifique su inasistencia a esta diligencia. Y en tercer lugar, pues en relación con la petición de pruebas con la petición de prueba oficio que solicitó la procuradora, el despacho entonces terminará en esta oportunidad esta diligencia y en los próximos días emitirá el auto correspondiente a las pruebas, ello con el fin de analizar también lo que nos pone presente acá la doctora Lady, y para mirar qué otras pruebas de oficio se pueden tener en cuenta. Esta decisión se notifica en estrados.